Vamos a empezar. Nuevo tema. ¿Cómo se llama el tema? ¿Quién leyó la publicidad? El poder de las letras hebreas. ¿Okay? De las letras hebreas. ¿Okay? Las letras. ¿Qué son las letras para la tradición mística? ¿Qué son las letras? El inicio. Ok, el inicio. Energía y unidad. Energía también. Un vehículo. Comunicación, ok. El inicio de la creación. El Inicio inicio de la creación. Información también, sí. Me sorprendió que las letras entran en el Magenda Lima, entonces me hacen muy matemático. Oh. ¿Con números? ¿Qué hay, Leo? Ah, gracias, Leo. Gracias. Gracias a todos, que sigan. Así estamos hoy. Ahí vamos. Buenísimo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos aquí? Bien. Bien. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias. Igualmente, ¿no? ¿Tú estás bien? Muy bien. Bien. Sí. Muy bien. Bueno, me da gusto ver aquí. Hace mucho que no los veía. Códigos, ok. Todo eso es, sí. Decían por acá, decías matemático, sí, vamos a ver. También tiene que ver porque las letras en la tradición judía y también en otras espiritualidades hay es. Tiene se corresponden con números. Entonces, el vehículo puedes, para ver la luz. ok, vehículos para ver la luz, que también ya lo han dicho así como, sí, como vasijas. Sí, básico. Mística, ¿sí? Todo eso son las letras, ¿ok? Quería empezar hoy leyendo que se considera uno de los libros de la mística, pero también en general para el judaísmo, es un libro de judaísmo, no solamente de mística, aunque está apropiado por los cabalistas, porque dicen que es el libro que tiene todos los secretos de la creación. Y es el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah es el libro de la formación. El Sefer Yetzirah lo que nos explica es que todo ha sido creado con estructuras que son las letras, que todo ha sido creado a partir de la combinación de las letras hebreas. Empezar con la segunda letra, empieza en Breshit. Ok, la Torá empieza en Yetzirah, no hablan de eso, hablan de que todo ha sido creado con estructuras, que son las estructuras divinas. Esas estructuras son ni más ni menos que las letras. Las letras, ¿dónde están en mi cabeza? El primer texto del Sefer Yetzirah. De dos senderos místicos de sabiduría, grabó ya como el nombre de Dios, Yud-Hei, el Señor de los ejércitos, Rey del universo, El Shaddai, clemente, misericordioso, elevado y exaltado, que mora en la eternidad, cuyo nombre y creó su universo con 3 libros. Bishlosha Sfarim, con texto, Sefer, con número, Sefar, y con comunicación, Sipur. Así que tiene, que ya se dijo acá. ¿Sí? El Sefer Yetzirah dice que esa es como la ecuación, y eso es con lo que se forma la creación. Entonces tenemos el texto, que sería, quizás hablando de lo literal, tendríamos las letras, literalmente lo que dice el texto, pero también número, por eso sí, dicen que este universo, alguna vez alguien me corrigió y me dijo, no es matemático, es numérico. Me decía una vez alguien. ¿Sí? Bueno, puede ser, pero también es matemático.
y con comunicación, es decir, la forma en la que se unen son estos números. La primera, el texto dice Sefarim, Sefer, así dice. Bishlosha Sfarim, dice, con 3 libros, dice, y luego dice, Besefer, Besefar, Besipur. Esa es la Sefer Yetzirah, explica cómo todo está creado a partir de las estructuras de creación que son las letras, que nosotros llamamos las letras hebreas. Para los cabalistas, en esta combinación de letra y número, el código todo el tiempo nos está dando diferentes niveles de la información. Entonces, regresando a un modelo que ustedes ya conocen, que es el modelo del Pardés, nosotros vamos pudiendo tener más información sobre el sistema en la medida que entendemos que tiene varios niveles, que no es solamente lo que leemos en lo literal, sino es la combinación de cómo están ubicadas esas letras dentro del universo y después, además, son números, por lo tanto también ese es otro nivel de la información. Y entonces después cuando vemos una letra que se parece a otra, ahí hay otra información. Cuando vemos la numerología de una palabra con la de otra palabra que es la misma, tenemos más información y así sucesivamente. Infinito, es el infinito. ¿Sí? Las letras en sí se considera que son vehículos, que son vasijas. Cada una de las letras tiene una forma y también como la trazamos es lo que le da su poder a la letra. Entonces, hacer una letra. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trazando la letra, estás conectando con la energía de la letra. Entonces, si tú trazas la Aleph, ahorita soy sincera, no recuerdo exacto si esta es la primera, creo que sí. Traza esto así, porque así le enseñaron. No, pero hay una forma específica y eso lo hacen los sofers. Bueno, porque está escrito, porque cómo tienes que trazar la letra, justamente por eso, porque cada una de las letras es su forma, no es aleatorio, sino que están trazadas de cierta manera, porque entonces se vuelven el vehículo de la energía que tienen que ser. ¿Sí? Entonces, hasta en eso, ¿sí?, hay detalle, no es solamente pintar una letra. ¿Sí? Entonces, cada trazo, dicen los místicos, tiene un significado espiritual. Estás conectando con algo cuando haces el trazo. Sí. Hay manuscrito y sí existe, Bueno, o solo es yiddish y no, hebreo. ese es el hebreo moderno. Cuando estamos hablando de las letras, ¿qué letras estamos hablando? Estamos hablando de lo que llamamos las letras justamente con las que está escrita la Torah, que son diferencia. Bueno, la mayoría conocen las diferencias. Yo creo que hoy a lo mejor sí, todos o no, pero bueno, hay diferencias. Quiere decir, hay un alfabeto, que es el alfabeto antiguo, que es el que se consideraría que es donde estamos, cuando estamos hablando del poder de las letras, estamos hablando de ese, que sería con el que está escrito la Torah. Y después el hebreo moderno, ¿sí?, construyó estas otras formas de trazar el hebreo. Entonces, esta Aleph, que si pensamos que cada uno de esos trazos está conectando con una energía espiritual, no es lo mismo que eso. Solo para que hagan el ejercicio un día, los que sí estudiaron en un colegio hebreo y lo estudiamos así, nosotros sabemos leer ambas.
la verdad que seguramente probablemente nos enseñaron, a lo mejor, no sé si nos enseñaron esta primera, la verdad que no recuerdo cuando nos enseñaron primero. La segunda es la que Entonces, escribir en ningún lado. no, sí, porque por ejemplo, si yo voy a mi computadora, mi teclado, me hace estas. Claro, Por eso. Sí, estas es lo que se llamaría la manuscrita. Y el Yiddish Y todo nos los enseñaron así. Cuando nos enseñaron Yiddish en la escuela, usábamos este. El Yiddish tiene unas pequeñas diferencias porque marcas, esta por ejemplo es una vocal, si es una A en Yiddish. ¿Sí? O sea, si tú dijeras mame en Yiddish, ¿sí? O sea, esta se vuelve una vocal en Yiddish, que no es en hebreo, son las vocales, son los puntos. Es una estructura, cada uno de los trazos es una energía y no es al azar. Y entonces dirían, cada vez que estamos usando las letras hebreas, estamos conectando con la energía divina. Por eso se considera que tienen poder. Hay otras lenguas que se consideran sagradas, pero sí hay estudios que se han hecho vibrando en hebreo y la frecuencia de vibración de las letras hebreas, también pasa lo mismo con el sánscrito, son más altas que otras lenguas, que otros sonidos. Entonces, vamos a pensar que para los místicos es tan importante el relacionarnos con las letras y claramente si entendemos cómo se ha creado, entonces empezamos también a relacionarnos de una manera, ¿sí? Más armónica con esas frecuencias de vibración. No vamos a ver eso ahorita, pero en el Sefer Yetzirah nos dicen cada órgano con que cada planeta del universo con qué letra está relacionado, ¿sí? O sea, para que entendamos que cuando habla de que todo este texto está diciéndonos eso, nos está explicando eso. Entonces, por eso, para algunos es de los grandes tratados nace de una frecuencia de vibración. Y yendo a la Torah, o sea, yendo directamente como al aspecto directo de la tradición, entonces Dios crea en el momento que empieza a hablar. Entonces, cuando Dios dijo, aunque ya hay algo, porque la frecuencia de vibración está todo el tiempo, porque el creador está todo el tiempo. Entonces, hay esas frecuencias de vibración de origen, pero en el momento a ordenar esos códigos, ¿sí? Y entonces empieza a formar la creación, ¿sí? Sí, exacto, es como, o sea, nos enseñaron un idioma, ¿no? Bueno, nosotros estamos relacionados con el idioma del hebreo moderno, ¿sí? Estamos hablando de, entonces, por eso de la Shona Kodesh, de esta lengua sagrada, que es la lengua de la Torah. Y vamos a ver, porque ahorita vamos a leer también un poquito de este libro, qué dicen, por ejemplo, el Zohar, porque dicen, bueno, ya existían como frecuencias de vibración antes, porque incluso si vamos a la crítica bíblica, le dirían, esas letras son semitas y no son las primeras. ¿Cuántas veces vimos esto, no? Hay un calendario que te va diciendo cómo se fue transformando. Por eso es todavía mucho más allá. Sí, cuando estamos trazando, estamos conectando una energía, pero la energía ya está ahí, forma, porque en esta creación todo tiene que tener un límite y las letras se vuelven el límite de esa energía divina. Perdón, el arameo es antes que el hebreo, ¿verdad? El arameo es anterior, pero creo que a nivel histórico, sí. Pues no sé, habría que ver. Lo que sí es que el arameo, cuando escribimos nosotros, por ejemplo, los libros que tenemos escritos antes de la mística del Zohar, pero el Talmud está escrito en arameo y son o sea, usa estas letras. Sí.
designado como la Shona Kodesh, y entonces el arameo se vuelve este código, y el Talmud, lo que es la Gemara, que es la discusión de los rabinos con respecto a la Mishnah, que es lo que es el Talmud, está en arameo. No lo sé, y podemos ahorita googlear. El hebreo fue anterior al arameo. Sí, yo pienso que fue el hebreo antes, porque es la lengua de la Torá. Entonces la Torá la recibimos en el Sinai. Teóricamente, lo que tuvimos que haber recibido tuvo que haber sido en algo parecido a esto, o lo más cercano a eso. Entonces, un pueblo ya hablaba hebreo. Sí, Pues las puede ser que letras- sí. Las letras no son de la Torá ya es mucho después. Pero por eso, 2000 años. por eso, de hecho es lo que dice el Zohar. Códigos, y esos códigos son con lo que crea todo. Pero después tienen que encontrarse en un orden para poder relatar, digamos, para poder llegar a un texto escrito. O sea, entonces la Torá desde que llega a texto escrito, la Torá ya tiene esa forma. ¿Sí? O sea, ya está en hebreo. ¿Sí? Ese es el origen. ¿Sí? Ese es su origen. ¿Okay? Tenemos que pensar todavía mucho. ¿Y qué hablaba Abraham y qué hablaba? No sabemos. Sí, no sabemos. No. No sé. Yo ahorita lo estaba pensando. Nosotros recibimos esto y no sabemos, y nosotros mucho tiempo después llegó en esto que nosotros llamamos hebreo. Damos quizás por hecho que ese es, pero pues venía de Caldea. Entonces a lo mejor hablaban. ¿Y cómo le habló Dios a Abraham? ¿Cómo le habló a Dios a Abraham en idioma universal? En el corazón. Todas son buenas preguntas. Digo, yo no tengo una respuesta. Habría que ver qué dice la crítica bíblica. O sea, cuál es hasta dónde podemos pensar en cuál era la lengua con la. Sabemos que en el previo, que es en la Torre de Babel, todas las lenguas se dispersan. O sea, había una y se separan en 70, me parece que son 70 lenguas. Entonces, quizás conectar con estas lenguas semitas, ¿no? Y habría que imaginar que eran alguna forma parecido a esto. No sé si exactamente como lo conocemos nosotros. Lo que sí sabemos es que hay palabras de la Torá que solo son palabras de la Torá, que no existen en ningún otro lado, que no se usan de ninguna otra manera y que muchas veces tuvieron que interpretar para saber qué eran, porque es como algo particular de la Torá, por lo menos del momento en el que llega a su forma escrita. Por ejemplo. Tehom, que viene, esa en particular viene del babilonio, parece ser, pero hay palabras que no están en otro lado. Tohu vabohu. Y en el Génesis. O sea, no se utiliza, No se utiliza. como concepto. Se utiliza como concepto porque hay exeges, porque hay interpretación, pero no se usa, no existe esa palabra más que ahí. Caos en hebreo. No se dice así. O sea, Se dice caos. no es la palabra, o sea, es una palabra que solamente existe en la Torá, que no existe, y nosotros la tomamos y la usamos así. Aparece ahí. Y hay más. No sé. A primera impresión, cuando tuve hebreo o así, ¿no? Pero a mi primera impresión cuando lo escuché o lo conocí es que me sonaba muy musical. Entonces, o sea, la fuente de inspiración siempre ha sido, ha sonado muy musical siempre, o antiguamente sonaba diferente. Ahora la percibes así. Sí. Es lo que, como dice Ricardo, si vas a Israel y oyes a la gente hablar hebreo, la gente habla muy golpeado y no se oye tan musical. No, porque es así, sí.
Bueno, a lo mejor tiene que ver con el oído, no lo sé, o sea, obvio. Ahora, por ejemplo, lo que sí sabemos, por ejemplo, cuando se lee la Torá, se canta, se cantila, y esos son como una especie de notaciones musicales que tiene la Torá, los teamim, los teamim, que sí, sí, mueven la. Era el idioma predominante en la región de Canaán, donde se estableció de Ur de los Caldeos, ajá. Es posible que también conociera el acadio. Okay. Bueno, ves, yo dije el caldeano, era arcadio, acadio. Es un texto arqueológico que puedes buscar, ¿verdad? Arqueológico, ¿no? No, ese es, ¿Cómo? ok, por eso, obviamente, si entramos a ese, Al lado de lo que tú quieres, pero eso es dicho que alguien cree. es, puede deducir, ¿no? Por dónde se- viene, a dónde se exacto, hay, no, Es derivado del persa, Sí. del sirio, del... es una lengua semita que se va perfeccionándose, como todas las lenguas, o sea, van transformándose, De la zona. así de la zona, y entonces se va depurando hasta que se convierte como en una lengua. Idioma. Sale cuando un idioma puede tener literatura. Bueno, eso, claro, por eso, yo lo que sé es cuando un idioma ya, para que una lengua se vuelva idioma, es porque tiene gramática y obviamente tiene que ser usada por un cierto grupo de personas y se sigue renovando todo el tiempo. Que, por ejemplo, es una de las razones por las cuales decían que el yiddish ya no es un idioma. ¿Por qué? Porque el yiddish se cerró. O sea, ya porque hay literatura, por eso en su momento, claro, y se construían palabras. Y en el momento que empezó a dejarse de usar, empezó a dejar de haber palabras, ahí les va la pregunta, bueno, algunas no van a saber. ¿Cómo se dice computadora en yiddish? Eso nos decían en la escuela. A mí me decían la machinke. Todavía piensa 30 años, 20 años más atrás. Claro, porque ya sí había en mi época computadoras, en nuestra época, pero todavía muy arcaicas. En hebreo, de hecho la gente se queja que el hebreo también ha hecho mucho anglicismo. Pero en algún momento hubo un señor, ¿cómo se llama el señor? No, el que hizo el que modernizó el hebreo, casi. Yehuda, Ben Yehuda. Sí, pero ¿cómo se? Como es como el de Joshua, por eso digo. No. Ben Yehuda es la calle, se llama, es el que hizo el que modernizó el hebreo para que fuera el idioma, y entonces empiezan a construir todas estas estructuras que son bastante complejas. El hebreo es un idioma complejo. ¿Sí? Y sí, sigue creando, o sea, se sigue modernizando, pero también ha tomado anglicismos y la gente se queja. De hecho, hubo una canción muy famosa, que no me acuerdo cuál es, pero a lo mejor habría que buscar, de un cantante israelí que hace una crítica a que ahora el hebreo, ¿qué pasó con el hebreo? Luego voy a preguntarle al Hassan, porque él me lo enseñó hace un tiempo, cómo se han ido metiendo todas estas palabras que vienen del inglés principalmente. Estamos hablando, ya no es hebreo, ¿no? Entonces hay una crítica sobre esto. Bueno, entonces. Entonces, Ben Yehuda modernizó, ajá. Modernizó. Claro, a un idioma que se pudiera, exactamente. Sí, exacto. Sí, ¿no lo sabían? Ok, ahora ya lo saben. Estoy buscando quiero el nombre. Sí, busca aquí, como, sí, entonces. ¿Y en qué? ¿No hay señal? Bueno, ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la idea? La Shona Kodesh, en este idioma sagrado. Cuando nosotros vemos esto, obviamente, bueno, esto es, ¿no?
Eliezer Ben Yehuda, gracias. Nosotros lo De que 58. Ah, no. No, antes. Nació en el 58. 22. Nació antes de ¿Cómo 50. puede ser? ahí tuvimos un pequeño. Celebró, se convirtió en el idioma oficial de los judíos en Palestina en 1922. Ajá, pero cuando nació en 1800, sí. Sí, por eso, sí, sí. No estábamos como un poquito complicados con los años. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dicen para los místicos? Ahora, para empezar a entender, o sea, cada vez más capas de lo que estamos queriendo decir cuando hablamos del poder de lo que tienen las letras. Dijimos, las letras representan la contención de la energía divina. Es en el momento que se limita, ¿sí? En el momento que se limita, o sea, creas una estructura, que lo venimos diciendo desde el principio, como cuando hubo un tzimtzum, ¿sí? Y hubo un delineamiento dentro del cual se puede gestar la creación. Entonces, las letras son el límite. El blanco sería el infinito. Entonces, por eso se considera que es, sí, obviamente no esto es una réplica, pero cuando estamos leyendo la Torah, el cómo se tiene que escribir la Torah, ¿sí? La santidad del que escribe la Torah, el detalle, cómo traza cada una de las letras, porque si no, ya no está presente la energía que es la que tiene que estar ahí, ¿sí? Entonces, hay todo lo que está detrás de algo que nosotros pasamos como hecho, ¿sí? Ahora, esto es igual para nosotros, ¿sí? Es un acto también incluso de fe, ¿no? De pensar que eso, ¿sí? Eso le da lo sagrado al texto, pero el texto es mucho más que solamente el papel. Y sin embargo, para los místicos y para la tradición en general es muy importante. Incluso tal así que cuando una Torah se le borra una letra, se rompe, queda pasul, ¿saben qué es la palabra pasul? Queda invalidada, ¿sí? Ya no es válida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no es la energía, ya no está la energía completa. Lo mismo pasaría yendo a esta parte más supersticiosa en nuestro judaísmo con las mezuzot, por ejemplo, ¿no? Que la gente tiende a revisarla y los tefilim, porque técnicamente, o sea, ya no serviría, pero ¿por qué ya no serviría? O sea, ya no tiene la energía que tiene que energía. A ellas. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a entender el proceso de la creación desde su origen, de sus estructuras, entonces podemos empezarnos a relacionar, ¿sí? Con la luz, ¿sí? Que es lo que vamos haciendo. Por eso también pues, el solo hecho de leerlo y leerlo con ese nivel de conciencia, cuando pintamos las letras, forma de conectarnos a la energía. Hay toda una rama de la Kabbalah, y lo sabemos, que tiene que ver con, además, no solo trazarlas, sino llegar al siguiente nivel, que es vibrarlas. ¿Por qué? Porque en el momento que las verbalizamos, que las vibramos, si estamos construidos de esa manera, las estamos activando en nosotros, ¿sí? Estamos activando ese poder divino. También por eso hay que tener toda una preparación. Y todo lo que tiene que ver con esta área de la Kabbalah, lo vimos en su momento, esta área de la Kabbalah. Siento que sí va por ahí. Está extática profética, ¿sí? ¿Por qué? Porque específicamente hay como un representante de esto que es. Esto es mucho, no es solamente, incluso pensemos en esto habla de lo mismo. Esto habla del Sefer Yetzirah, que si nosotros cómo utilizar las letras y la combinación de las letras, podemos volvernos creadores.
transformar, porque Bueno, ya tienes la estructura, porque ya tienes la estructura, porque nosotros ya tenemos las estructuras. Nosotros no somos, no de la nada, sino creamos a partir de algo. Creamos a partir de saber utilizar esas estructuras, ¿sí? Justamente, digo, obviamente dicen que todo esto viene que en el final Dios le dicta la Torah, Moshe se la va hablando. No es de que la mete en su mente como No, no, él le va verbalizando. sí. Y obviamente se le graba en la mente y todo el concepto que repite eso y luego se escribe. Y Moshe, la Torah está escrita primero por Dios y después en la segunda vuelta dictada y escrita por la mano de Moshe. Que habla. Sí, sí. Eso es la diferencia. No es que se le inserte en el cerebro. No es que la escuchó así como una voz. De repente como La dictó. se la dictó, ese es el poder de la Bueno, palabra. otra vez, entonces cuando estamos vibrando, entonces estamos activando ese poder divino. Lo hemos dicho, por eso es tan importante, pensando en general, todo lo que decimos es una frecuencia de vibración. Obviamente aquí estamos hablando del lenguaje sagrado. Todavía entonces pensemos como mucho más. Una pregunta. Sí. Si tú hablas en hebreo y no entiendes absolutamente nada de lo que estás diciendo, pero la vibración es la misma. Sí. Técnicamente funciona. ¿En qué? Estás activando la frecuencia de vibración. Ahora, igual alguien te podría decir, si tú pones la intención, o sea, si tú pones la intención, estás elevando un paso más, porque si sabes lo que estás diciendo y después ya lo empiezas a decir, entonces subes de nivel, Ma'alim Bakodesh. De Teilim y así, ¿no? O sea, que hay mucha gente que los lee. Ahora, O lees en inglés, sí. no sabes nada del significado de las palabras que estás diciendo. Hay palabras que luego te llevan. Pues realmente cuando empezamos a ver Talmud, hay un tratado que dice cómo debe estar con cada una. Y hay muchos que dicen que puede ser lo que estás diciendo y dicen no. Si no sabes lo que estás diciendo, no estás haciendo nada. Bueno, Y nunca se ponen de acuerdo. exacto, nadie se pone de acuerdo. Si entendemos que son frecuencias de vibración, o sea, para alguien más racional, bueno, pues tendrías que entender lo que estás diciendo y hay gente que necesita. Cuando yo llego, estoy con el Sidur y por lo menos sí está al lado lo que estoy diciendo, él a veces prefiere leer la traducción para entender lo que están diciendo, aunque está escuchando, ya me hizo sentido. ¿Sí? Entonces es un proceso, lo vas integrando, lo vas haciendo tuyo, pero tuvo que pasar por entenderlas. Hay quien le dicen que esto es algo muy común que dicen los cabalistas y mucho de esto viene del centro. Es el Zohar, que además ni está en hebreo, está en arameo, pero las letras son las mismas, que puedes escanear con la vista y ahí automáticamente estás conectando con. Sí. Hay gente que cree en eso. Fíjate que alguien que vino al rezo de esta semana, de este viernes, me dijo, yo me lo sé de memoria, yo ni siquiera uso el libro. Le dije, pues te voy a platicar que si tienes que llevar viendo, porque la letra trae la energía y entonces se complementa todo. Señora, a su casa. Bueno, te voy a decir, técnicamente regresando a la parte alágica, yendo a la parte alágica, o sea, la parte de ley, técnicamente nosotros estamos obligados a seguir el texto. O sea, tú no deberías estar diciendo de memoria, tú tendrías que estar leyéndolo. Independientemente si crees en la energía o no la energía. O sea, puedes voltear y es obvio que se lo saben de memoria, si lo hacen diario, 3 veces al día, desde que tienen muchos 13, vamos a pensar en edad suficiente. El moderno porque no estás leyendo el Sidur, pero a la hora de leer el Sidur, o sea, con la tefila, deberías estar siguiendo el texto. Aunque es obvio que te lo sabes de memoria, pero sí hay, ¿sí? Porque lo que piensan es que si no te vas a distraer y vas a estar como que te puedes ir a otro lado, te podrías equivocar, pero
No, no importa, porque la verdad que eso no es la Torah. Una cosa es la lectura, pero el Sidur sí tiene algo de santo, o sea, tienes santidad, pero no importa si te equivocas en una letra cuando estás rezando. Entonces, te fila. Fíjate que eso sí, antiguamente había un sidur y por eso y todos que estaban y dicen, aunque tú escuches las brajot, Sí, estás por eso, porque cuando no tiene, porque no había, pero ahora que tú tienes de poder seguir, tú deberías de estar siguiendo las letras. Hay algo de alajá sobre eso. Entonces, pero no. Estar leyendo. Ahora, por ejemplo, no pensaban los... Entiendo parte y parte no entiendo y luego Ok, puedo entender. entonces, los Teilim famosos, ¿sí? Que se hacen estas cadenas y todo. ¿Alguien se ha puesto a leer realmente lo que dicen los No, es Teilim? completamente, el significado no tiene sentido. Tú piensas que estás diciendo algo súper espiritual, ¿verdad? Súper terrenal. Y es muy terrenal en algunos casos, hay algunos que no. Shamay Mesaprim Kebodel, Magad Luma, Ceja ya, todos tajles, rudos, fuertes, cometimos no sé cuántos pecados, hay castigos, de repente dices, creo que mejor los leo en fonética. los Entonces, salmos también, cuando eso es pura metáfora. por eso los Pues, salmos, lo que son códigos obviamente, hay que buscarle la vuelta, otra vez parte de nuestra tradición, hay que darle una vuelta y decir, no, es un código detrás de lo que dice literalmente, pero necesitas lo que dice. Con la señora que lo está leyendo junto de la señora de llegar a ti. En el banco, estamos esperando el turno y la señora de junto, aquella señora estaba... Bueno, pensando en esta idea de que todo estaba conectado, grabado, pero como se corta 1000 veces no pasa nada, de que uno puede, o sea, cuando tú estás con mucha gente vibrando, o sea, si tú pones la atención, porque pues todo es energía, otra vez, volvemos a lo mismo, todo es energía y eso físicamente, o sea, sí, tiene calor. y pones una mano entre la otra y tú sientes como si tienes algo ahí, ¿no? ¿Somos energía? Sí. ¿Nuestro cerebro está generando todo el tiempo energía? ¿Nuestro cuerpo está funcionando porque hay electricidad? Sí. Sí, pero podrás conectar, pero el valor tiene que ser cada persona suya. Bueno. No puede ser mismo por... No, aquí está hablando de la lectura de los Teilim y sumarse con intención a... Sí, pero es un caso. Por eso hay 10 personas rezando y entre todas ayudas a la relación del alma de cada. Pero es una unión de 10 personas para lo que están sonando. Tienes un punto extra por decir 10 personas. No, pero 10 más varones. No, ya. Tienes 3 puntos menos. Tenemos muchos años y no quiero romper esta relación. Dicen, las letras, todo esto son ideas, ¿sí? Que vienen de los místicos. Cuando la línea viene de arriba, indica que la luz viene del creador, entonces por eso también tiene que darla hacia arriba. Y cuando las líneas van hacia los lados, es como que se expanden. Entonces bajas la luz, por eso bajas la luz y luego se expande. Bajas la luz. Esto como se pintaría. Lo que pasa es que hay que saber pintar bien las letras. Si vamos a la Torah y vemos, esto sería como así, ¿sí? Entonces este momento de este piquito que baja, estás jalando la energía que viene de arriba, ¿sí? Y después lo que estás haciendo es expandirla, ¿sí? De alguna forma energética. Entonces vamos a tratar de... Nunca se pide de abajo para arriba. ¿No? De arriba porque estás trayendo la energía divina y estás haciendo ese proceso. Entonces, es una manera en la que, por eso, pensar que todo el tiempo está pidiendo la energía divina hacia este plano. Todas empiezan con esa cachito, que sabemos qué letra es, lo he dicho antes. La yud, que es donde está contenido todo el poder creativo.
Vamos a verlas, vamos a ponerlas todas. Voy a tratar de hacerlo mejor para... No soy tan... Y además tendríamos que hacerlas con estas cositas así. Piensa en las que yo soy muy mala en eso. Porque eso digo, esto tendría que ser así, ¿no? Cada una, siempre, siempre tengo un tema con pintando la niña. Te juro, se me va la... No, la quiero escribir, se me borra de la cabeza. De arriba hacia abajo es una parte de música. ¿Así? Sí. ¿Verdad? Así, ¿verdad? Okay. Dale. Hey. Vav. Zain. Het. Tendríamos que escribirlas. ¿Todos? Sí. La primera línea y no me cupieron. ¿Por qué quería que me cupieran en la primera línea? Para ponerle los números. Porque quería que digamos que son como estructuras también, eso también tiene una lógica. Entonces, no. Porque las voy a hacer más chiquitas. Entonces tenemos Aleph, tenemos Bet, tenemos otra vez, ¿ven? Tengo un tema. O sea, las hago al revés, no sé, tengo un tema con la vida, la hago energético que tengo que trabajar. La tengo que volver a hacer y otra vez se me va. Gimel. Hey. Vav. Vav. Zain. Het. Het. Entonces dijimos, las letras se corresponden con números. ¿Por qué? Porque este universo es numérico. Entonces, nos da información. ¿Cuál es la primera dinámica de las letras? 1, 2, 3, 4. Del 1 al 9. ¿Sí? Ah. Luego del 10. Okay. Hasta la 10, sí, al 9, perdón, 10. Era Yud. La Yud que es el 10. Por eso decíamos que Yud es como la que contiene todo, porque en realidad Yud contiene el potencial del Aleph, ¿sí? Entonces, esa es la primera dinámica de las letras. Después tenemos, ¿cuál sigue? Hav. Luego, Lamed. Luego, A ver, Lamed, ¿cómo escribiste Lamed? De arriba para sí, de arriba para abajo. Yo sí le escribo de abajo para Sama. Esta puede ser que sea al revés, ¿sí? Que se pinte así. Yo la pinté porque se pinta así. Sama. Ahí, perdón, ¿qué hace ruido esto? Hey. Sabi. Y Kuf. ¿Qué dijimos de la Lamer? Que es la única que sale hacia arriba. ¿Qué dijimos de la Kuf? la otra que sale para Menos, y esto es otro apartado que veremos, las letras sofit. Hay 5 letras que al final de una palabra se escriben diferente y todas esas son, no todas, 3 son largas hacia abajo y una son hacia arriba. Hay quienes ni siquiera no la consideran en el tema de la gematria, que es la numerología, hay quienes ni siquiera no las toman. Hay quienes sí les ponen valor. Si llegamos hasta el 400, le ponen 500, 600, 700, 800, lo veremos, pero ahorita enfoque. Unidades, decenas, que eso lo tenemos también en... Gracias, 30, 40, 50... 100. Y tenemos las últimas 4 letras, que son Re, Kuf, Tzadik, Hey, Tzadik, Kuf, Re, Shin. Me está no, es que esta, por eso estoy mal acá. De hecho, la Kuf va aquí. Por eso estaba yo así, como eran 4. Kuf, Re, Shin, Tav. 100, 200, 300 y 400. Es divertido. Bueno, es así que nuevo.
son 26. 20. El nombre de las 4 letras es 26. Entonces, nos dice, ¿cuántas son? 22. Sí. Es un código también, o sea, el hecho que no son 23 o 28, sí, en otras lenguas hay cierta cantidad de también del por qué son así. Ahora, no sabemos por qué, pero sabemos que es parte de la estructura. Entonces, cuando pensemos en estructura, nuestra creación tiene como base el modelo de 22 códigos que se pueden combinar de todas las maneras posibles. Por lo tanto, por eso podría seguir habiendo combinaciones, y eso es lo que da la posibilidad de todo lo que existe. El Sefer Yetzirah explica algunas cosas sobre el modelo y las va combinando. Pero bueno, quedémonos ahorita primero en esta dinámica. ¿Con qué creen que cada una de estas se podría relacionar? O sea, ¿por qué unidades? ¿Por qué decenas? O sea, nada más como por escucharlos. ¿Por qué decenas? ¿Por qué centenas? ¿Algo? Okay. Vamos a ir a otro nivel, a otra capa, ¿no? ¿Ahí queda? Okay. Bueno, por favor. Es parte de un orden, es parte de... ¿Cómo dijiste, Aaron? O sea, nosotros tenemos en el árabe, tenemos zona, a lo mejor puede ser, es el métrico, así bien, entonces lo mismo está adaptado a este modelo. Ahora, lo que pasa es que si pensamos lo que dice todo el tiempo, que esto existe así como dinámica que viene de anterior, ¿no? Pues sí estamos haciendo es revelarlo, y para nosotros este es el código. Ahora, en otras tradiciones, esto yo lo estudié hace muchos años, las letras de nuestro alfabeto latino también se le asignan a las letras números, y también porque ahí se saca, sí, y también se saca numerología de ahí, y es diferente, ¿sí? O sea, es diferente, no tiene esta misma dinámica, es del 1 al 9 y es por bloques de letras. El abajo así funciona. ¿El cuál? El abajo así funciona. ¿El abajo? El abajo. Ah, el abaco funciona. Cuando te enseñan a sumar, Ajá. así es el abaco, o sea, te empiezan, ¿no? ¿No se acuerdan? Sí, las unidades, las decenas y las centenas. Sí. Sí, claro, bueno, los niños Montessori lo así aprendían realmente a hacer todas las cuentas. Ustedes deben saber más. Puede que nosotros no lo aprendimos así. Yo cuando entré con mis hijos al Montessori les enseñaban eso, Y también. mi cerebro era como, ¿y ahora qué? Sí, así. Okay. Una pregunta, ¿qué es lo que dicen que la Torah, cierto número de letras se va apareciendo el nombre de Dios? Bueno, lo que pasa es que todo lo que hay detrás de lo que han construido con respecto a las letras, hay quienes van buscando, dicen que si tú, códigos, entonces, después de ciertas aparece tanto, después de estas aparece tanto. Entonces, todo eso tiene como una lógica, hay quienes creen en eso y hay quienes no. Yo les iba que ver con algo de eso, pero directamente con el tema del nombre de Dios. ¿De dónde viene la idea de después hacer una segunda categoría? O sea, aquí tenemos letras, unidades, decenas, centenas. Luego tenemos otro nivel de ordenación de las letras, que se dividen también en 3 grupos, las letras, que son las letras madres. ¿Sabían esto o no? Las letras dobles. Entonces, esa es otra categoría de las letras. Y eso, por ejemplo, dicen que si vamos a la Torá, cuando en el Bereshit, tantas veces, luego dice, Dios dijo que era bueno, hay tantas veces, Dios dijo que era muy bueno, hay tantas veces, ¿no? Cosas así, porque necesitamos como enclavarlo en algún lado. Quizás simplemente fue una forma de crear una estructura. De hecho, para los cabalistas, cada una de estas 3 categorías, que ahorita las vamos a poner, entonces, ¿cuántas tenemos letras? Ajá, ¿quién sabe cuáles son? Sí, esas son las más fáciles. Tenemos 3 letras madres. Ajá. Tenemos 7. Perdón que esto hace como un ruido. 7 letras dobles. Tengo otro si quieres, ¿eh?
Tengo yo también el mío. No, yo también tengo el mío. Y pinta más fuerte. Nada. Y 12 letras simples. Son categorías. ¿Sí? ¿Están listas para escribirlas? Las más fáciles. Las 3 letras madres son Aleph, Mem y Shin. A ver cómo ir a la mema, que es la de Esta, esta y esta. En el libro, también están en el árbol de la vida. Ahorita vamos, si tú traes el que hicimos nosotros, sí, ahorita vamos a ir. Ahorita voy a borrar y las vamos a ubicar en el árbol de la vida. Las letras dobles, ahí les va la lista. Una pregunta, Dani. Sí, ¿Por qué la Shin es la que está en la Mesuzá? porque es el principio del nombre, uno de los nombres de Dios que es Shaddai. Ah, ok. Y así es como está dicho que pondrás el nombre de Dios y esa es la que está ahí. Ahora hay Ya. mucha simbología detrás de la Shin, lo veremos, que tiene que ver con el árbol de la vida, aunque no es la razón por la que esté en la mezuzá, pero sí hay muchas cosas detrás interesantes. ¿Okay? Entonces, Bet, de las letras dobles, Bet, Gimel, Dalet, Haf, Pei, Reish y Tav. ¿Las dije muy rápido? sí. Sí. Ok. Bet, Bet. Gimel, Ajá. Dalet. Ajá. Haf, ¿Cuál es Ja? Haf, ¿cuál es, perdón? esta, Ah, ya, claro, sí. la que es como una C. Sí, invertida, ¿sí? Ujú. Ajá. Pei, Ok. A ver si frició. ¿Cuál sigue después de Pei? Es que se frició. después de Pei. Pei, Reish y Tav. ¿Por qué serán dobles? ¿Por qué serán? Dicen que porque tienen diferentes formas de pronunciar. Hay unas que son muy claras y unas que son unas pequeñas diferencias que son más como guturales, o sea, a la hora de pronunciarla como tal. Hay unas que son muy claras, que en realidad son dos que son muy claras, la Haf y la Kaf, la Pei y la Fei. Las otras son pequeñas variantes a la hora de, dicen como de dónde viene el sonido. Y que el que sabe bien cómo están las vocales y cómo está acomodada la letra, en dónde está, cómo es que tendría que pronunciarla. Es mucho de detalle que la mayoría de los que hablamos, con poco que sabemos de hebreo. O sea, la Jafi, la Pei, sí, porque además le ponemos exacto, mi jamoja, mi camoja. A ver, si está el punto, sí, si no, no está el punto adentro de la letra y la P igual. Pero las otras tienen también que ver con el sonido, cómo se emite el sonido. Y dicen que los que sí sabrían, según dónde está en la palabra, cuando tiene una pequeña variante en la pronunciación. Mi maestro, uno de mis maestros que tuve de Tanaj, en mis años, repetir cada palabra leyendo Torah. Y yo trataba y yo, no, o sea, era muy difícil, ¿eh? Es algo de saber, de entender muy de fondo el idioma, ¿ok? Pero lo que sí es que son como categorías otra vez de las letras y lo vamos a ver en relación al árbol de la vida, que eso es parte un poquito como de entrada a lo nuestro. Y las letras simples que son todas las demás. Hey, Vav, o sea, si las marcaron, a lo mejor las pueden sacar, ¿no? No las escribieron, ya lo vieron. Hey, Vav. La Hey está acá. Es que Hey, Vav Vav. están juntas. De hecho, Zain, luego la Het, esas están todas juntas. Luego Carlos se mueve. Así Tet, Yud, esas sí están todas juntas. Lamer, se salta la Ja. Lamer,
Nun, se salta la mem. Samach. Ain. Ain. Se me decía que tiene que ser uno. Así, sí. Pues, Ain y la Kuf. Ahora, por lo que decía, ¿puedo borrar esto? ¿Ya los tienen ahí? sí. Ok. Vamos un poquito voy a traer algo de otras espiritualidades, pero porque creo que es interesante para entender. Bueno, lo aprendí en relación al árbol de la vida, pero con mi maestro. Más arriba está la energía espiritual y está la energía en el plano físico. Entonces, en esa conexión, digamos, entender cómo funciona la energía en el universo, lo que tendríamos es que 3 tiene un plano divino que tendría que ver con nuestra cabeza. O tendríamos el plano espiritual, que sería como el pecho. Y después tendríamos el plano físico, que es 12. Y esto funciona también así, o sea, esto funciona en general para entender, o sea, quiere decir que el número que responde a lo divino que está arriba, el número 7 que tiene que ver con todo el campo de lo emocional, y esto los 12, sabemos, es como los 7 días de la creación, ¿verdad? Y aquí serían como los 12 meses, exactamente. Entonces, todo es parte como de entender que tanto los números como las letras nos están hablando del código de cómo está creado todo el universo. Y ahora, yendo al árbol de la vida, que Ricardo dio, ¿Y el 3 qué quiere decir? Sí, 7 quiere decir semana. es el número de la creación, porque es el número de la manifestación. Para que haya creación tiene que haber 3. Tiene que haber el 1, el 2, y cuando se unen, hay 3. Es como sí. A ver, Ricardo, entonces, ¿nos compartías qué? Las letras. Y arriba, ahí, en medio. Entonces, Shin se relaciona con... Ajá. La diferencia... Después, ¿dónde está el Aleph? Entre edad y... Ok. Siendo ahorita como más generales y después vamos aquí, en el árbol de la vida, que sería la energía divina, es el Aleph, y abajo estaría la Mem, ¿sí? Que está relacionado con el físico, con lo físico. Ver con los números o cómo se decidieron. Aquí, en esta dinámica te puede decir, tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, aquí tiene que ver con los elementos, que también el Sefer Yetzirah habla de eso. Ese es el fuego, porque todo ha sido creado según el Sefer Yetzirah. Primero que nada, con los 3 elementos. Entonces las letras después se relacionan con cada uno con los elementos de diferentes maneras. Entonces, el fuego es la energía que está arriba, el aire es la energía que une al agua y al fuego. Esa es como la dinámica. Lo de abajo, entonces, lo de abajo de nosotros es el agua, en medio tenemos el aire, que además tiene lógica, y arriba también. Estamos construidos así. ¿Sí? Esh. Sí. Aire. Avir es una palabra que se usa. ¿Sí? Nosotros usamos más ruach, porque es como el aliento también. Entonces ya empiezas a entrar otra vez como siempre vamos como un pasito más adelante, no te quedas solo con el primer significado. Y maim es maim, agua. pero, ayer la noche
Justo me preguntó la mamá de la novia, que eran todos americanos, ya se había acabado y todo, y de repente, ¿verdad? Porque de repente dice, ¿me puedes explicar? De verdad, no dije, yo no creo que haber dicho nada como para haber dado un giro. Es la sensibilidad. Y entonces la señora me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero me dice, no sé si me la vas a poder contestar. Dice, ¿me puedes explicar? Se involucran en el momento de entrar a hacer la inmersión en el agua, la micve. Yo así como de, ¿es en serio? Y dije, permiso. Ahora sí va a durar otra hora más. Ahora, pensando en eso, porque tiene que ver con esto, ¿sí? Un poquito. Porque O sea, 40 muy lindo en el hebreo, que es parte de lo que pues, no sabemos suficiente hebreo, yo no sé suficiente hebreo, pero nos vas descubriendo muchas veces. ¿Qué tenemos aquí? ¿Y qué No, pues, tenemos aquí? Enciende el chamán. Shammai de cielo. Ah, yo pensé que era la que encendía. Entonces, es la misma palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay aguas superiores y aguas inferiores. ¿De dónde es arriba es abajo? Como es arriba, es abajo. Entonces, bueno, esa fue mi respuesta. Entonces, cuando entras a la mikve, lo que estás haciendo es un conector. Estás conectando, ¿sí? El pilar. Estás conectando Malhut, ¿sí? Que sería como, y podrías incluir del sistema, lo estás conectando, ¿sí? Con Keter, ¿sí? Con las sefirot de arriba, ¿sí? A través de la idea. Y fíjate que yo nunca había oído de mikve en la noche. Yo tampoco. Y se me hace raro. Ok. Alágicamente, Está bien. la mikve es en la noche. Sí, es en la noche. Es en la noche. Quiere decir, en el caso de la mujer, ¿Y por qué cuando son días noches son noche? ser Más para. como fiestas práctico y todo. Es la noche, Exactamente. Entonces, Hija de Israel. la mujer cuenta, en el caso de la mujer, pero los hombres, digo, también, normalmente si van en el caso de la mujer cuenta 7 días y ese es, ha pasado el séptimo, ¿cómo contamos los días nosotros? Hay forma también de hacerlo más discreto. De hecho, en la mayoría de los lugares donde la gente cumple con Tarat Mishpachá, la mikve está en lugares medio escondiditos, porque pues, no sé que todo el mundo, aquí sí, Salami, todo el mundo ya vio que viniste a la mikve, tienes que cruzar por casi el shul para llegar a donde está la mikve, pero está de alguna forma donde no sabe, o sea, no se ve exactamente dónde está la puerta. No lo encontraba. En Israel no encontrábamos la callecita, la calle. En Ramat, aquí tenemos mikve. Del poblado, ya aquí funcionando. Claro. Una preciosidad. No he entrado. Bueno, pues puedes. Luego, claro, podemos. Aquí no hay de- claro. No, a ver, este es un tema que no tiene que ver con las letras, pero está bien porque salió de aquí, de que sí podemos hacer una conexión de las letras. El poder de. Entonces,
en muchos lugares en donde la gente va continuamente a la mikve, hay mikve para hombres y para mujeres. ¿Ok? No es el caso de nosotros tenemos una sola. Entonces, los hombres cuando van a ir a la mikve, o sea, lo que hacemos es que no sea el mismo día. Sí, claro, no, Son claro. días diferentes, ¿sí? O sea, si el rabino por alguna razón va, me avisa, voy a ir. ¿Entiendes? Obviamente no lo hacemos el mismo día que hicimos una mikve. Ahora, el agua, la cuestión de posibilidades, de sutilezas, el agua todo el tiempo está siendo tratada, está todo el tiempo circulando, el agua transforma, el agua, o sea, pero hay que entender por qué habrían dos y por qué separarían, y entonces hay lugares donde sí, en la cefa, por ejemplo, hay la de mujeres, la de hombres. Entra a la mikve. La de los hombres está en el sexto piso, donde está la entrada a la escuela. Y la de los platos está en el estacionamiento. Cuando entras, hay un pilar en medio que está sosteniendo el estacionamiento, así que cuando entras a la cefa, y en uno de los estacionamientos, no sé si en el segundo piso, cuando entras, o luego cuando entras, ahí los cacherizan. Pero ¿con qué Los quiere meten, decir Baruch se dice braja y los meten hacia el agua. Sé que ahí sé que tienen como unas especie como de charola, que es lo que o sea, que los ponen y esto hace, baja y sube. Sí. Y mi plato, ¿por qué se hizo treif? Pudo haberse mezclado carne y leche. O sea, que tu plato era de leche y se mezcló con carne. Esa sería una opción. Por ejemplo, si es de vidrio no, pero si alguien los tuvo que cacherizar, sí, alguien que compra una vajilla y que quiere meterla a la mikve antes de usarla, lo llevan. Alguien que tenía una vajilla que de pronto ya no la usó mucho tiempo y la quiere usar para otra. Si hay una persona que está ahí haciéndote Yo creo que ahí las personas que lo hacen llegan solitas, la verdad que nunca lo he visto. Solo he visto la gente parada ahí, pero nunca he entrado a ver cómo lo hacen. En Entonces, particular ahí, porque sé que está. Sí, y no sabía, pero si tiene que ser en la noche, porque es válido que lo haga de día. No me dijo que la fiesta se la frase que tiene que ser en la noche, Sí. porque lo hacen de día. Sí, lo cambié. O sea, aquí, yo no sé en otras partes. No, A ver, otra vez, un poco por la misma pregunta, el mismo cuestionamiento, la verdad que te digo, no. es una costumbre, el tema de lo más cerca de la boda, y se hizo, o sea, yo creo que en otros lados del mundo, a la novia también la llevan en la noche. No sé cómo lo hacemos. Todo un evento con respecto al tema de la mikve y se pasó a la mañana porque Todo es kasher. ¿eh? Sí, es kasher. Sí, porque lo que es kasher es la inmersión. Claro. Pero hay que entender nada más por qué la alhaja está puesta de tal manera que plantea que es el terminando el séptimo día. Y así esa noche, porque esa noche regresarías a empezar a tener otra vez relaciones con la pareja, pero también, o sea, si es una mujer que no pudo ir en la noche, o sea, ya pasan los 7 días, si puede ir en la mañana, seguro también va a ir en la mañana. Séptimo día, pero la costumbre para la gente que cumple con esto, sí es ir esa noche. Luego, exacto. Entonces, pues van. A ver, cuéntenos por allá o regresamos a las letras. Entonces, quiero hablarles de a ver, acá. Estoy con todos mis libros abiertos, porque ¿qué dijimos? ¿Cómo estaba creado todo? El infinito y la El libro, El infinito y la el libro, el Sefer, no, pero ¿qué decía? Con 3. El libro, la comunicación, ¿no? Okay. Bueno, yo voy a Bueno. más.
reprobada de todas tus alumnas. Me cuesta. Pero no aprendiste las letras de la escuela, sí, ¿no? Ahora, se supone, o sea, la verdad que yo no recuerdo que a mí me hayan enseñado en la escuela la gematria de las letras, probablemente, o sea, yo no recuerdo, pero a mi hija, no, por eso decir que a mi hija, sí, o sea, no, digo, yo a lo mejor no se acostumbraba. Yo no sé en qué momento fue, porque yo me acuerdo que ya un día que yo empecé a hablar de las letras y mi hija me decía los números, yo dije, ay, sí se los enseñaron. Yo esto lo empecé a aprender cuando empecé a estudiar Kabbalah. El significado no sé de letras son, porque me puede repetir, Según el Sefer Yetzirah, como está creado todo, está creado con Sefer, que sería como el texto literal, es con Sefar, que son los números, y Sipur, que es la comunicación, que es como además como que lo que une a las dos. Por eso los números y las letras están todo el tiempo teniendo esta correspondencia. Hablamos de una, hablamos de las dos cosas, o sea, estamos hablando, entonces, digo, pensemos en como abrir la mente, ¿no? Que cuando estás viendo letras, pensar que también estás viendo números, y cuando estás viendo números también estás llevar a la mente, ¿sí? a otro nivel de comprensión, ¿sí? Que, bueno, pues te permite profundizar. Ya dijimos, además, cuando empezamos a estudiarlo un poco más, vamos a ver que las letras nos van dando, o los números nos van dando más niveles en el conocimiento, ¿sí? ¿Okay? Y empezamos a ver cómo está todo conectado. Si las palabras tienen las mismas letras en posición diferente, o las palabras tienen la misma raíz, que obviamente esa es otra forma de entender las combinaciones. ¿Okay? Entonces, hay algo interesante también que vale la pena hablar. Otra vez en la idea de tres. ¿Sí? Dijimos, son tres niveles de la numerología, tres diferentes formas de organizar las letras madres, las letras simples, las letras dobles. Y lo que dice si nosotros vamos a leer el texto de la Torá, también vamos a encontrar que hay tamaños diferentes de las letras. Hay tres diferentes de la Torá. Mayúscula, minúscula y Cambia el tamaño de la letra. Entonces, la letra puede estar más grande, o sea, aquí es diferente, aquí es difícil verlo, sí se alcanza a ver, igual y les puedo pasar. Entonces, por ejemplo, vean la primera palabra de la Torá, como para entender. Entonces, manifiesta estarían representando, vamos al árbol, la conciencia de Binah. Entonces dice, cuando vemos la letra más grande dentro del texto, estaría... ¿sí? Las letras que tienen tamaño medio, hay que casi todas, estarían reflejando o activas en el nivel de Tiferet acá. Y las más chiquitas, ¿dónde quedaría? O sea, vean la primera palabra porque ahí está. ¿Y está escrita con el mismo tamaño? No. La bet está más grande. ¿Sí? Entonces, automáticamente también, miren que acabo de pensar ahorita, no lo había relacionado. Pero, ¿dónde dijimos que siempre dónde hemos dicho continuamente que está el principio de la creación, o cuál es el útero cósmico? El Binah. Exactamente. Entonces, digamos, esa bet de Bereshit, de esa primera bet, el propio texto estaría diciendo que está conectada ahí. ¿Sí? O sea, nosotros lo hemos
es el receptor, es el que da nacimiento a todo. Y bueno, la Bet en Bereshit, que está más grande, sí, ya más. No, hay otras. Y muchas veces cuando empieza como que quiere decir que entonces para los que son muy puntillosos en todo esto, por eso cuando estás leyendo, hay que poner atención, porque en ese momento hay otra conexión. Entonces los que buscan estar haciendo este proceso de conectar energéticamente para hacer este momento de cabana y lograr acceder a niveles más altos de conocimiento, están poniendo atención a todo eso. Entonces, lo mismo, esta es una que la he repetido mucho, una más chica, en el capítulo 2, hay más chiquita, Sí, sí, sí. ¿sí? Que es Pero mucho más. Las más chicas, ¿qué significan? según el Zohar, Ay, es que energía se de puede. Malhut. Más juntos. Ok. Así que bueno, vamos a leer qué dice algo de lo que dice aquí. Todavía tenemos ya poquito tiempo. Vamos a seguir en esto. Por si ya querés. Esto porque hace mucho, creo que una vez me acuerdo que fue en un Zoom que les hablé de este libro, ¿no? De hecho, creo que foto aquí se los enseño. Bueno, en el Talmud, varios momentos en donde se habla del tema que tiene que ver con las letras. Llegaremos después en algún momento, pero hay todo un apartado del Talmud que habla de el tetragrama específicamente y las letras y cómo se forman las letras y cuál es todo eso. Pero este libro, que es un libro que la verdad que a mí me gusta porque está muy claro y tiene como mucha información, es uno de los libros del Rabino Berg, del rabino, no de los hijos ni de la esposa. Y esto, solamente un poquito como de estos momentos en donde en la introducción, dice que, según el Zohar, sí, emanaron 22, y él le llama tonalidades sublimes, pero me parece una linda expresión, ¿no? Como 22 frecuencias de vibración, pero lo llama tonalidades, que de alguna forma hasta incluso nos podría hablar de, ¿no? De que nosotros sabemos que los colores son también frecuencias de vibración. Y como explico en primero la A, Exacto. y ahí va primero la A y te va platicando y te vas imaginando cómo va la palabra. Exacto. Gracias. ¿Sí vieron la Estaba yo a punto de, último voy a leer esto que dice y regresaremos. Emanaron 22 tonalidades sublimes y al Señor le satisfizo utilizarlas para crear su universo. Estas fueron las 22 emanaciones, desde Aleph hasta la Tav, que han llegado hasta nosotros en la actualidad como los caracteres divinos del Aleph Bet hebreo. Con estos 22 caracteres, el Creador planeó su creación, aún mientras la contemplaba en forma de pensamiento inteligente, un mundo sin fin, carente de tiempo, espacio y movimiento, donde el pasado, el presente y el futuro eran aspectos indiferenciados del vasto panorama. Él asignó a cada una de estas emanaciones un nombre. 1000 años antes de la creación descrita en el Génesis, él se retozó y deleitó con estos caracteres. Entonces, para el Zohar, porque si pensamos y si vamos a ver cómo primero eran como otro tipo de caracteres y luego llegan a esta forma, el Zohar dice, es que antes sí, de que lleguen a esa forma escrita,
¿sí? Estas energías, ¿sí? Estos aspectos de lo divino que estaban ahí listos para ¿sí? Ser utilizadas como parte de este proceso creativo. Es lindo, ¿no? Lo último. Igual que la expresión material de una idea que ya está contenida dentro de la mente, y el roble se halla dentro de y el roble que se halla dentro de la bellota, también el universo estaba incluido dentro de la energía e inteligencia suprema que más tarde se manifestaría como las 22 letras del Aleph. ¿Okay? No, dice lo mismo, o sea, dice que todo en el principio, para los místicos del Zohar, todo existe porque hay una conciencia divina. Todo es conciencia, todo es pensamiento. De hecho, para los místicos, nosotros cada uno somos un pensamiento de Dios. Cada aspecto creado es un pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es esa gran conciencia. Entonces dice, así como antes de que tú llegues a decir algo, ya está aquí, o sea, tu pensamiento ya está creando. Después tú lo dices y se manifiesta. Bueno, está diciendo de esa misma manera, todo ya está contenido en la mente infinita del Creador, en esa forma que es puramente, en este caso dice, bueno, lo dice como energía e inteligencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque además eso tiene una inteligencia, tiene una lógica, ¿sí? Y todo está ahí como materia prima hasta que en algún momento logra llegar a su forma, que está dentro del límite, ¿sí? Y qué es lo que nosotros tenemos para poder hacer esa conexión, ¿no? Y de ahí, bueno, por lo tanto, conectarnos al infinito. Y ahí está, podemos empezar a entender el poder de las letras. Descartes dijo, pienso luego existo. Ok. Es la, o sea, por muchos siglos de Sí, sí, sí. Y para los cabalistas eso es una idea central. Todo existe en el pensamiento del creador, o el creador es considerado una conciencia, obviamente, que tiene un deseo, ya lo hemos dicho, ¿no? De dar amor, entonces para poder, ¿no? Tuvo que hacer ese espacio dentro de sí mismo. Pero es esto, todo existe en energía antes. Entonces, todos nuestros pensamientos son un potencial. Y entonces te dirían hoy otras también teorías más modernas, esta mental, ¿cómo se llama lo que ustedes hacen? Tú tienes que empezar a elegir cuáles son esas palabras que están en tu mente, porque eventualmente eso es lo que vas a ver manifestado. Exacto. Dicho, con la palabra creas, ese es el principio. Bueno, vamos a cerrar hoy aquí, vamos a aterrizar, poner los pies en la tierra. Y después, bueno, vamos a empezar a entrar poco a poco y tener nuestro diálogo y empezar a hacer esa conciencia. Cuando volvamos... Sí tienes que ir muy despacito porque si yo no estudié cuando yo era niña y a los 76, pues un conocimiento